nos viene otro momento que es el del 2003-2004. Es otro salto cualitativo cuando logramos que en el Congreso pase la ley 814 de 2003, que llamamos la ley de cine. Era la primera vez que lográbamos que en esta mesa se concertara el diseño de una ley que avalara el Ministerio de Cultura y la presentara como una ley del Gobierno Nacional, pero que además tuviera el aval del Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a hacer algún tipo de instrumento que se meta con los impuestos, tienes que tener el aval del Ministerio de Hacienda. Y eso ocurrió con esta ley por primera vez, con una ley de cultura donde va la ministra de Cultura y el ministro de Hacienda, que en ese momento era Juan Manuel Santos, en la de Cultura era Araceli Morales, que le dicen la chica Morales, y los dos firman y meten como propuesta del Gobierno Nacional ese proyecto al Congreso. Tuvimos la suerte que después de que pasó por las dos comisiones sextas de Cámara y Senado, que son las comisiones de Cultura, porque todo el sustento de esta ley de apoyar el cine, pues era basada en lo que decía la ley de cultura, lo que dice la Constitución del 91 del gobierno, cómo tiene que cultivar su patrimonio cultural, su nacionalidad, su derecho a la cultura, en fin. Entonces, logramos que después de que pasara por esas comisiones sextas, por la plenaria de cada uno, prácticamente no nos metieran ningún mico por el camino. El único, que eso sí lo recuerdo con horror, pero propuesto también, miren lo irónico, propuesto por un grupo de cinematografistas, de cineastas. ¿Cómo es que se llama esta señora? Que le dicen la senadora, la que tiene los pollos en mesitas del colegio, ¿cómo es que se llama? La Serrano, Leonor Serrano. Nosotros le decíamos la senadora Pollito. Esta senadora en la última vuelta le metió a petición, reitero, no quiero decir el nombre para que no me lo recuerde, pero lo único que le metieron es que el cortometraje nacional tenía que tener como mínimo 7 minutos. El que ahora se dé en cortometrajes nacionales de solo 7 minutos en las salas de cine es debido a la señora Pollito. Entonces eso no es que, porque todo el mundo dice, ¿por qué 7 minutos? Y si yo hago un corto de 4, ¿eso qué es? Eso no es nada, porque 7 minutos, según la ley colombiana, es lo mínimo para hacer un corto nacional. Un corto nacional es entre 7 y 69 minutos. Entonces, bueno, pero entonces para que sepan de dónde viene el cuento del 7 minutos. Entonces, ¿qué nos pasó ahí? Pues logramos aprobar una ley que era complementaria o que es complementaria de la ley de cultura, pero que le da unos instrumentos financieros para facilitar que se haga cine en el país. Se crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que ahora pues nosotros le decimos FDC para facilitar, que tiene una dirección que es el CENAC, le decimos CENAC porque es ¿qué? Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, eso no se lo aprende nadie. Entonces, CENAC. Pero lo interesante de esto es que es un órgano representativo del sector, o sea, allí están sentados los que pagan la cuota para el desarrollo cinematográfico, si quieres pasa que allí hay como, los que pagan la cuota para el desarrollo cinematográfico, es decir que la industria está nutriendo ese fondo, eso no es con recursos digamos del presupuesto general de la nación, no vienen del Ministerio de Cultura, que obviamente tenía 50 millones de pesos para todo, invertir en todo el sector cuando se creó en el año 98, vienen de la industria, es decir, cada vez que van ustedes a ver a la monja, aquí se alimenta.
Entonces, ¿cómo? 8.5 que pagan los exhibidores y los distribuidores por sus ingresos por el desempeño en salas de cine abiertas al público, y el 5% cuando se trata de producciones colombianas, o sea, los productores colombianos pagan el 5% y no pagan la cuota ni los exhibidores ni los distribuidores cuando hay película colombiana, buscando que les pareciera un poquito más interesante dar películas colombianas. ¿Qué pasa con los exhibidores? Si pasan corto, de mínimo 7 minutos de la señora Pollito, ¿sí?, se pueden descontar de lo que tienen que pagar en su contribución una plata importante, y por lo tanto, ¿sabe qué pasa? Todos dan corto, ¿no? Porque pues nadie va a ser tan bobo de pagar completo si puede no pagar completo, y se buscan lo que sea para poner en la pantalla. Ese lo que sea de poner en la pantalla, que todo el mundo odia y que prefiere entrar a la sala más tarde, con un decreto que salió el año pasado y que se modificó un poco, pero bueno, a partir de julio de este año, tienen que presentar ya no un corto, que era lo que pasaba antes de que existiera esta ley, sino que tienen que pasar un corto mensual cada compañía que tenga menos, cada compañía que haya en el país, hay más o menos 70 que son exhibidores, 6 compañías que tienen el 96% del mercado, Cine Colombia, Cinemax, Cinépolis, Royal Films, bueno, ustedes saben más que yo, y otros que tienen menos de 30 pantallas, no sé, los Cinemanías, Babillas, el señor de Sogamoso, el señor de, ¿no?, que tienen menos de 30 pantallas, y todos ellos tienen que dar, para descontarse de la cuota, por lo menos un corto al mes, antes era cada 2 meses, tienen que darlo mínimo 15 días en todas las funciones, y ahora una cosita adicional que funciona desde el año pasado, y es que tienen que pasar por un filtro del Consejo Nacional de Cine, que tiene todo un sistema de evaluación de esos cortos. No cualquier cosa puede eximirse de la cuota, sino aquellos que estén de alguna manera contribuyendo a la cinematografía nacional. Eso quiere decir que en este momento el Consejo Nacional de Cine tiene un comité evaluador por expertos que miran todos los cortos cada mes y que dice este sí, este no, recomienda al Consejo, y solamente los que el Consejo pone en un banco de cortos son aquellos de los cuales los exhibidores pueden comprar para eximirse de la cuota. Eso no les ha gustado ni poquito, obvio, y todos los días reclaman que es que no hay cortos, que qué hacemos, pues no los dé, pague completo, ¿o no? ¿Ah? Que es lo que más queremos. Bueno, ¿qué pasa también con la ley? Que tiene unas exigencias en ese momento y ahora también, el eslabón más débil de la cadena, ¿quién es? La producción. En ese momento teníamos poquitica producción, entonces la ley está diseñada para que el 70% de los recursos que se recaudan de esto, de esta primera parte verde de aquí, pues se vayan a la producción. Entonces el Consejo Nacional de Cine lo que dijo fue: señores Proimágenes, ustedes que recaudan esa cuota, la vamos a ejecutar, que nosotros ejecutamos todos esos recursos, ustedes la van a ejecutar el 70% mínimo a todo lo que tiene que ver con la producción, y el Consejo lo que dijo fue: la producción empieza desde el guión, es decir, en toda la curva de producción que empieza desde la historia, el desarrollo, la preproducción, la producción, hasta que llega a la exhibición en salas de cine, todo eso lo vamos a llamar el 70%, y todas las labores de acompañamiento, las tutorías para que de guión se vuelva película, etcétera, 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 van por ahí. Y el otro 30% pues se ha venido apoyando de una manera sistemática la preservación del patrimonio
todas las bodegas que ustedes ven en donde era ¿cómo se llama esto? La cancha de fútbol de RTBC. Ahí están varias de las bodegas de preservación del patrimonio fílmico que vale la pena que vayan y conozcan. Y también pues todas las cosas que tienen que ver con promoción del país, nacional e internacionalmente, con algunas convocatorias de formación, aunque no se pretende reemplazar una universidad ni mucho menos, pero sí tratar de estimular que haya diplomados, que haya focos en temas que consideramos que están débiles y que necesitan nutrir a la cadena de producción. Sigue. Bueno, este es el SENAC, después hacemos que les manden a todos, no se lo tienen que aprender, pero para que vean que esto son 11 personas, están representados no solamente los que pagan la cuota, que vimos que eran 3, productores, exhibidores y distribuidores, pero están representados también los directores, los creadores, los técnicos, uno que representa a todos los consejos departamentales de cine, que hay 26 en el país, y preside el ministro de Cultura, está la dirección de cinematografía y hay 2 expertos que escoge el Ministerio de Cultura del sector, como quiera. Entonces ahí está todo ese panorama, nosotros somos los secretarios técnicos de ese consejo. Ahora, por ejemplo, al final del año lo que nos va a pasar es que estamos preparando los presupuestos para el año entrante. Afortunadamente ya tenemos un histórico y sabemos que más o menos se va a recaudar del orden de 30.000 millones de pesos de la taquilla, y con eso entonces ya proponemos qué es lo que va a pasar en cuanto digamos, a las inversiones y gastos del año entrante. Desde el año 2004, que se empezó a recaudar la cuota, estamos haciendo unas convocatorias públicas que el primer año fueron: terminemos todas estas películas que no han logrado terminar en los últimos 10 años, por favor, terminémoslas. Pero que a partir del 2005 empezó a multiplicarse, a volverse convocatoria de guión, de corto, en la última teníamos 27 categorías distintas en este año, de documental, animación, ficción, donde se trata de cubrir prácticamente todas las áreas, incluso la de circulación, que ha sido más incipiente, pero no por eso menos que responde a una preocupación muy grande de que por fin ahora tenemos películas, y ahora ¿qué hacemos para que esto de verdad tenga un impacto en la sociedad, que es para lo que fueron hechas? O sea, entonces en el 2003, ¿qué teníamos? Pues 5 películas, 17 millones de espectadores y 448 salas. Entonces, otro de los momentos así. Sigamos. Bueno, ¿cuáles fueron esas películas? Por si acaso alguien se acuerda del carro, seguro, porque la habrán visto en Netflix o en algo. La primera noche, fíjense que la primera noche, no sé si algunos le dicen Peto o les suena Peto, pero Luis Alberto Restrepo acabo de filmar ahorita una película con un estímulo integral que se llama Matar a un amigo. O sea que vamos a ver otra de las películas de él. En este sistema él ha hecho esta primera noche, luego El sargento, ¿cómo se llamaba? El padre Miguel, y esta otra que va a sacar ahora. En fin, estas eran las películas que se veían, fíjense que caben todas en una listiga, en una filita ahí. Sigamos. En el 2004… pues tenemos la primera convocatoria pública que les conté, y ahí tienen, pues, no les voy a leer, pero digamos que fueron los que participaron y estaban terminando películas. Ahí, por ejemplo, estaba el Colombian Dream de Felipe Aljure, que algunos de pronto la vieron. Sigamos. ¿Y qué nos pasa del 2004 al 2018? Porque una de las cosas importantes de esto es la permanencia en el tiempo. Cuando hay una entidad privada que está administrando esos recursos, y por eso ahora hablan de las
asociaciones público-privadas, porque lo que le interesa al gobierno nacional también es la continuidad de las políticas y no cambiar como cambian cada 5 minutos el alcalde, el gobernador, el no sé qué, entonces no alcanza a ver de verdad una visión a largo plazo. Hemos tenido la suerte por el diseño de este sistema que hemos tenido una permanencia en el tiempo y ya podemos empezar a decir qué nos pasó en el 2004 y cómo nos fuimos desempeñando en cuanto a recursos, porque no solamente son los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en la ley de cine, sino también otro mecanismo muy importante, igualmente que canalizó recursos hacia el sector o que ha canalizado recursos hacia el sector, que son los estímulos tributarios para privados que inviertan o donen a proyectos cinematográficos en cualquiera de sus etapas, o sea, desde el guión hasta que sale a las salas de cine. Sigamos. Aquí es un poco para que miren más o menos el presupuesto del FDC. También lo que me interesa sobre todo es que miren cómo fue creciendo, pasamos de tener 6.000 millones de pesos, bueno, en el 2004 mientras recaudábamos fue poquito, pero digamos que del 2005 en adelante que tuvimos 6.000 millones de pesos y pues ahora son cerca de 30.000 millones de pesos. Y esta pues que me gusta mostrar porque lo que hemos logrado en estos 15 años de ley de cine es que entre los estímulos tributarios y los del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico pues han habido más o menos 500.000 millones de pesos que se han canalizado al cine, cosa que no podríamos ni pensar que con un presupuesto del Ministerio de Cultura fuéramos a lograr. ¿Qué pasó después? En esta línea de tiempo, pues ya cuando dijimos ya tenemos productor, pues ya tenemos cine, la figura del productor ya existe, sobre todo hay más productoras que productores, pero ya existe esa figura, ya empiezan a haber compañías y ya podemos empezamos a ser competitivos para dar servicios de producción y por supuesto ya es un país un poquito más viable porque pues ya no nos matan tanto, no quiere decir que no nos matemos ni nada de eso, pero por lo menos ya los secuestros han bajado, en fin, y empieza a haber en toda la era de Uribe pues una cantidad de inversión extranjera que llega al país y empezamos a ver cómo las curvas se van cambiando, o sea ya la preocupación mayor de por ejemplo un productor estadounidense no es que lo vayan a secuestrar, sino es qué tan capaces son las personas que me van a dar el servicio, qué tanto es lo que yo me voy a ahorrar y lo que voy a conseguir en recursos que me valga la pena ir a Colombia y no irme a Costa Rica o a República Dominicana o a Puerto Rico. Es cuando diseñamos la ley 1556 que llamamos la ley de locaciones. Esa ley de locaciones logramos que se reglamente en el año 2013, sigue. Y entonces empezamos a dar una cosa que se llama la contraprestación de hasta el 40% de los gastos realizados en el país por películas extranjeras o colombianas, y es ahí cuando empezamos a ser mucho más, ¿cómo se llama eso?, mediáticos, porque pues cuando viene Antonio Banderas o Nicolas Cage o todos los otros que han venido que ahorita no me acuerdo, pero en fin, 32 películas que han dejado en el país del orden de 180.000 millones de pesos, casi lo que logramos con todo el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en 15, lo logramos en 5, con solamente dando ese estímulo, cuando la relación es de uno que les devolvemos por 3.3 que ellos dejan, sin contar pues que
si se quedan un rato en el país, pues tienen que traer a su familia, que de pronto compran una esmeralda, que tienen que ir a los restaurantes porque les fascina, en fin. Entonces hemos visto cómo de alguna manera este sistema que se va complementando desde la ley de cultura, que luego pasa por la ley de cine, que luego se complementa con la ley de locaciones, que ya no pasó por las comisiones sextas de cultura, que ya no lo preside, digamos, la junta directiva de ese fondo ya no la preside el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de Comercio. Es una ley absolutamente industrial que pasó por las comisiones económicas, porque está sustentada en que estamos exportando servicios, estamos trayendo infraestructura y conocimiento, estamos fortaleciendo el empleo, otro concepto completamente distinto de divulgar o fortalecer el patrimonio cultural de la nación. La relación es 1:3, más o menos. Sí. Estas son pues los lugares donde hemos empezado a filmar. Eso también ha detonado que las regiones estén interesadas en hacer un permiso único para filmar en los sitios públicos, para que estén interesados en fortalecer sus propios recursos técnicos y artísticos, para que no tengan que importarse de Bogotá, que es donde está el 93% de los servicios audiovisuales en este país. ¿Qué dice? 2016, 2017, sigue. Pues es para mostrarles cómo cambió un poquito la situación. Estamos ya estrenando 41 películas, tenemos ya 1008 pantallas y tenemos más o menos 61 millones de espectadores. Eso es un poco la situación que vamos a tener en el año 2018 también, ¿sigue? Donde, bueno, esto fue el 2017, es 2016, 2017, que es más o menos parecido, 44 películas, se va como achatando la curva, tenemos 1083 pantallas, tenemos 62 millones también de espectadores aproximadamente. Es un poco lo que va a pasar este año, porque dependemos, sí han habido más pantallas, acaban de estrenar por ejemplo un complejo grandísimo en Itagüí, en fin, pero también la gente con este tráfico infernal pues está yendo a la pantalla que le queda más cerca, entonces también se están como dividiendo los públicos, o sea, el mismo público pero está yendo a una pantalla que le queda más cerca, yo creo, pues mi versión. Ahí está toda la lista de películas por si las quieren consultar. Y aquí quería mostrarles algo, me voy a hacer de este lado, un poco para que vean las cifras. ¿Qué ha pasado en este periodo? Tenemos 304 estrenos que se han dado en el país, más de los que se habían estrenado en Colombia entre 1915, que se hizo la primera película, hasta el año 2003. Espectadores 62 millones, eso no pasaba desde los años 80, o sea, cuando comenzamos en los 90 a pensar en términos de la ley de cultura, habían 20 millones de espectadores, o sea, estamos en ese momento. ¿Qué más ha pasado? De los estrenos que son de drama, que eso es importante que veamos, cuando decimos ahí el cine colombiano es que no lo ve nadie, porque claro, comparado con Rápidos y Furiosos, pues eso sí es una porquería, pero tampoco miramos qué tipo de películas hacemos nosotros, o qué tipo de películas hemos apoyado desde el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Entonces, ¿qué tipo de películas hacemos? 6 comedias al año, que son las exitosas, Dago, Trompetero, Ayón, etcétera, que todos tienen nombre como y yo quién soy y esas cosas. ¿Qué? ¿Cómo es? No, tú no sabes quién soy yo, esas cosas. Bueno, pero de todas esas películas, 226 en total
son de drama, pero que vienen de todas partes del mundo, ¿sí? De esas han hecho, miren, esas han hecho el 74%, es decir, espectadores han hecho el 18.3% de todas esas que estamos diciendo. Entonces lo que quiero llamar la atención es que nosotros lo que hacemos son dramas y por lo tanto nos merecemos nuestra suerte del nicho de audiencia a la cual le estamos hablando. Aquí no hacemos películas infantiles, aquí no hacemos películas de aventuras, aquí no hacemos películas de horror, hacemos muy poquitas comedias que las hacemos populares, herederas de Sábados Felices y que además el público tampoco le está gustando tanto este año. Entonces, lo que nosotros tenemos son películas, sobre todo de drama, que se comportan igual a una película de drama gringa, europea o etcétera, que tiene desde 4.000 espectadores hasta 25.000, como bien que le vaya. Entonces, cada vez que decimos que a un documental colombiano tuvo 40.000 espectadores, tenemos que irnos de fiesta toda la noche, porque eso quiere decir que tiene un desempeño maravilloso comparación a lo que está pasando en todas partes del mundo. Todo esto para también llamar la atención que estamos viendo toda la transición a las otras pantallas que no tenemos identificadas. Digo identificadas con los indicadores aquí de Doña, ¿sí? Y del doctor Machicado, porque no tenemos información, no sabemos cómo se desempeñan las películas nuestras en el cable, en la televisión abierta, ni siquiera, aunque sí hay una cuota de pantalla de cine en televisión desde la ley de cine. No tenemos esas cifras, tenemos solamente las cifras de las salas de cine, entonces decimos, bueno, esa película, mejor dicho, 4.000 espectadores, pero no sabemos cómo le fue en los festivales internacionales, no sabemos las cifras de los estrenos, que ya hacemos estrenos en otros territorios, no sabemos cómo le está yendo en las plataformas X y Y tampoco sabemos cuánto lo han pirateado en YouTube, en no sé qué y no sé cuántas. Yo me la paso bajando las películas de Focine que heredamos de YouTube porque están ilegales. Entonces, pues ¿esto qué es? Películas colombianas en el 2018, esto es a la fecha, yo creo que esto es como agosto, tenemos 22 películas que se han estrenado. Ustedes vieron en septiembre que se estrenaban al tiempo 6 películas colombianas, que seguro ninguno vio, no me vayan a decir, por favor. Tenemos, hay 1.110 pantallas que tenemos en este momento y vamos en 43 millones de espectadores. O sea, vamos a llegar ras con paz al mismo número de espectadores, pero las películas norteamericanas, que son el 85% de nuestro mercado, vamos a tener menos box office, o sea, menos plata, porque no, la mayoría de las películas que quedan no son de 3D, y 3D ustedes saben que esas que le mueven el asiento y todas esas cosas, cobran más, entonces vamos a tener un box office un poco más bajito que el año pasado, pero más o menos el mismo número de espectadores. Este es el histórico de nuestro recaudo, para que pues vieron que eran más o menos 477.000 millones de pesos, 211.000 vienen del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que hemos recaudado de la taquilla, y luego, sigue, y luego los estímulos tributarios. No, perdón, estas son las estrenadas en salas. Bueno, pero lo importante es que vean cómo hemos ido creciendo. Estos son las pantallas de exhibición que también han ido creciendo, pero fíjense que en los últimos años pues ya no crecemos tanto. En un momento dado pasamos de tener 870, pues en 2 años nosotros crecíamos como en un 30% y todo el mundo en Latinoamérica éramos unos de los que estábamos creciendo más rápidamente, cuando vimos que en Estados Unidos ha bajado, pues porque
digamos, la transformación de los hábitos de consumo pues se ha visto mucho más rápidamente en lugares donde tenían una cobertura de internet mucho más grande que la nuestra, pero en este momento en Colombia eso va también geométricamente hablando. Miremos los celulares, miremos, en Colombia ya todo el mundo, pues la televisión tenía una penetración muy grande, pero ahora los celulares cualquier clase social tiene y en todos los rincones de Colombia hay un celular. Esto era pues ese recorrido así un poco que quería mostrarles, y lo que ahora quisiera, sigamos, pues esta era pues el slide como para que fuéramos pues de resumen, que creo que les sirve, de cómo fuimos pasando y creciendo en términos de pantallas, en términos de películas y en términos de espectadores. Y esto, si les interesaba, era para llamar la atención sobre la convocatoria de cortos que ya hemos hablado un poco. Está abierta permanentemente para que ustedes se presenten cuando quieran. Y esto no sé qué es. 38 exhibidores. ¿Cuántos exhibidores hay en el país? Hay 11, de los cuales 6 hacen el 96%, como les dije. Tenemos que tienen que pasar un corto al mes, tenemos 38 exhibidores pequeños y tenemos un corto al mes que pueden compartir esos 38. O sea, el decreto de los cortos lo que dice es que si usted tiene menos de 30 pantallas, pues le damos la gabelita de que comparta con otros colegas para poder comprar su corto del mes, porque más o menos el mercado está diciendo que un corto nacional se lo compran estos grandes en 30 millones de pesos, y estos pobres pues que también se quieren eximir o deducir un poco de la cuota, pues no están logrando, entonces logran pagar 2 millones, y entonces entre todos logran cubrir por ahí 10 millones, entonces pues obviamente los productores dicen, no, pues me espero al grande que me da 30 y no voy a venderle el corto al chiquito, pero entonces los chiquitos están dispuestos a poner en sus pantallas películas de más de 7 minutos pollitos, y entonces pues ahí hay un nicho de mercado también para otros cortos que no se están exhibiendo en otras partes. Esto muy rápidamente sigue, estos son como el tipo de cortos que se están presentando, el número de cortos exhibidos, y estas son las películas que han estado en cartelera en estos últimos tiempos, creo que algunas todavía están y que seguramente ustedes ninguno ha visto. Si alguno ha visto alguna de estas, se gana las 10 revistas que traje. Mire, salieron las 10 revistas. Es verdad que tenía unas revistas, no sabía que eran tantas. Revista Arcadia, que hay 10, entonces pues ahí las voy a pasar. Entonces no sé si hay preguntas, etcétera. Esto todo, como les digo, ha sido un proceso de construir entre muchas entidades. Ya no solamente es el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de Comercio. Desde hace 2 años también tenemos unas convocatorias abiertas que llamamos de New Media, que estamos haciendo con el Ministerio de Información y Telecomunicaciones, y ahora pues hay una oportunidad con la economía naranja, con esta, digamos, como frente común de todas esas entidades que les dije al principio, que posiblemente van a empujar todos en una misma dirección, ojalá, en una política pública que vamos a ver qué es, y que todos estamos como un poco a la expectativa de cómo pues no solamente vamos a disfrazarnos todos de anaranjados, sino que va a valer la pena porque van a traer un valor agregado a toda esta manera y toda esta política pública, para que de verdad estemos siendo un país que tiene la visión de ver un potencial en las industrias creativas muy importante de apoyo a la economía y al crecimiento del país. Entonces pues no sé, muchas gracias. Sí. Si hay preguntas, lo que necesiten. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Yo quisiera saber, digamos, en esta cuestión de
Bueno, nosotros no creo que no lo pensamos cuando estábamos diseñando la ley de cine, sin embargo, hay un hecho y es que la televisión, digamos los canales privados son los que pagan la televisión pública. Entonces, pues ya cuando nos dimos cuenta que también ellos tenían una cuota para fiscal, donde les quitaban 1.8 de sus ingresos para financiar la televisión pública, entonces pues no veíamos muy viable poderle sacar una tajada también a la televisión. Y ahora los de la televisión privada también se están viendo en grandes problemas, porque la gente no está viendo televisión. Yo no sé cuáles son, ya no sé si ahora ya no son ni siquiera millennials, sino otra cosa más por debajo, pero lo que quiero decir es que ya no ven televisión, o sea, hay muchas veces que no ven la televisión abierta, etcétera, etcétera, y ellos lo están viendo y tienen mucha angustia y están tratando de inventarse toda clase de cosas y bueno, canales como RCN están recomponiéndose, echando a todo el mundo, en fin, no tienen ni idea qué hacer, de manera que es por esa razón. ¿Y cuál provincia es la tuya? ¿Líbano? ¿Y tú sabes que en Líbano se hizo en los años 20 una película, El Califa, que no se ha encontrado absolutamente nada de vestigios? Deberías investigar a ver si de pronto alguien tiene por allá en un rincón, aunque sea una foto. Sí, nosotros somos la Comisión Fílmica Nacional, nosotros digo Proimágenes, y entonces parte del trabajo nuestro, que no es otro que de plataforma para que otros hagan, es hacer ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, hemos ayudado a la Comisión de Bogotá, ya hay una comisión fílmica en Bogotá funcionando, digamos, debajo de la Dirección Audiovisual de IDARTES. Ya tienen un permiso único en Bogotá que llaman el PUFA. Y nosotros, por ejemplo, tenemos instrumentos que hemos diseñado porque en la ley 1556, entre otras cosas, dice que todas las alcaldías y que todas las jurisdicciones deben hacer un permiso único, como una ventanilla única, para que no tengan que sacar 19.000 permisos, sino a través de, por ejemplo, la Secretaría General de la Alcaldía puedan tramitar todos los permisos que tienen que ver con filmar en espacios públicos. Pero te ayudamos en lo que quieras, o sea, estamos dispuestos a no solamente transmitir información, sino acompañar procesos que se estén gestando, de queremos que vengan a filmar acá porque pueden cumplir con requisitos como tener hoteles, pues tener lugares donde se pueda alojar la gente, facilidades de transporte, locaciones que podemos llamar la atención. Tenemos una página web que estamos continuamente renovando, en fin. Y efectivamente, cuando hay cuestiones de filmar en el país, hay un multiplicador muy importante en el turismo. Entonces, sí estamos haciendo, por ejemplo, un estudio, no con Fedesarrollo, que estaba muy costoso, pero digamos otro que se llama Métrica,
que también nos costó un montón, pero un poquito menos, y vamos a tener unas cifras muy ciertas porque todo esto de contraprestación obligamos a que tengan una auditoría y que todos los recursos los tengan que gastar a través de una fiducia. Entonces nosotros sabemos exactamente, no los estimados de los productores que son un poco, hay que ponerle más o menos el invento de 30% para arriba y para abajo. Esto sí tenemos cifras exactas de los costos porque les interesa informar todos los costos para que les devolvamos el 40% sobre todos los costos. Entonces, tenemos cifras ciertas de gente, qué tipo de gente y muchos otros que estamos procesando, que también les puede servir como ejemplo a las alcaldías locales, porque en este país, cuando uno dice miércoles, es que el Ministerio de Cultura, etcétera, Bogotá tiene muchísimo más dinero a nivel cultura que el Ministerio de Cultura. Y en las regiones también pasa, hay una cantidad de recursos de las alcaldías, de las gobernaciones, las mismas de las regalías que tocó que se las quitaran porque las invertían mal, que no están siendo invertidas en proyectos que pueden tener unos réditos muy importantes para la cultura y para la región. Entonces, pues ustedes, me encanta que estés aquí y lo que necesites de verdad, porque yo sé que no es fácil convencer, es de doble filo, porque a veces es más fácil convencer a las regiones que no tienen ni idea, entonces tú les estás dando la oportunidad de que tengan un proyecto, que tenga un impacto, y todos lo que quieren, lo primero que te dice cualquier político es que necesito victorias tempranas. Ya van a ver cómo a los 100 días este presidente tiene que presentar victorias tempranas. Entonces, si ustedes son generadores de victorias tempranas y son capaces de conjugar las oportunidades, porque en vez de uno de pelear con el señor que le parece a uno que es un imbécil, lo mejor es ver cómo le quitamos el presupuesto al imbécil para hacer una cosa que valga la pena, ¿sí? Entonces yo creo que en todo esto y en todo lo que ustedes de verdad se están formando y mirando experiencias, es que hay que, como dice Felipe Aljure, muchas veces hacer como perro de taxi, ¿no? Cada vez hay más escuelas de cine y los estudiantes de cine tienen enormes dificultades a raíz de todo esto para poder rodar en espacio público, para acceder a ciertos escenarios, bien porque efectivamente haya restricciones o porque ya se creó la idea de que poner una cámara significa plata. Los estudiantes tienen mucha dificultad para hacer sus producciones y no sé si haya contemplado por el país en algún momento alguna línea de apoyo a la producción de cine universitario de orden académico, que no está orientada a ser comercialmente competitiva, pero que es muy importante dentro de ese aspecto del fomento de la formación de nuevos cineastas. Lo digo porque nosotros aquí tenemos continuamente esa dificultad. Mi guión me dice que yo debería hacer eso, por ejemplo, en la estación de Transmilenio de la Séptima, pero vaya a grabar con una cámara en la estación de Transmilenio de la Séptima. Se la roban. No es que no le permiten, y si quiere hacerlo tiene que pagar un costo alto. Que el parque central no vaya, que el parque de los… Es decir, no se ha pensado en ese tema nunca. A ver, empecemos porque eso son como diferentes cosas. Primero, la jurisdicción de los permisos de los espacios públicos de Bogotá y lo mismo la de las alcaldías no es una jurisdicción nacional, es de la alcaldía, ¿sí? Entonces, digamos, Proimágenes, pues, ¿qué puede hacer aparte de sugerir, que es lo que hacemos todo el día? No, digamos, no tenemos ninguna jurisdicción sobre los permisos o no. Segundo, yo creo que hay que mirarlo desde el lado positivo. Los estudiantes, yo no creo que poner una cámara en cualquier lado les están cobrando el PUFA, ¿sí? Pero deben ser unas… O sea, tienes que pedir el permiso para luego… Pero es que te cobran es por el permiso. O sea,
Lo que pasa es que el espacio, es decir, si vas a filmar en el Parque Nacional, por ejemplo, entonces ya no puedes ir de parche y filmar si no tienes que pedir un permiso, si te agarran. Sí, o cómo. Sí. Y si necesitas cerrar una calle, pues por supuesto. Hay muchas restricciones para la producción cinematográfica de estudiantes. Entonces terminan haciéndolo todo dentro de la universidad, en su casa, en la cerita de afuera, porque no hay una noción, digamos, cultural de que es un tipo de producción que está en proceso de formación. Es interesante, por lo menos hacerse la pregunta. Pues yo creo que las universidades deberían hacer un poquito de gestión en esa dirección también, ¿no? Digo, porque el tema es, nosotros sí tenemos, nosotros no decimos, venga, aquí hay una convocatoria para universidades que están empezando, nosotros decimos aquí hay abierto para todos los que quieran contar historias, ya sea en guiones de largometraje, de corto, de tal, ¿no? Entonces ahí están las universidades. Nosotros, por ejemplo, para cuando íbamos a lanzar toda esta convocatoria permanente de cortos, nos fuimos a visitar diferentes universidades tratando de que parte de la oferta viniera de los cortos de las universidades. Pero mire el bollo, de verdad, venga le digo. El tema de hacer que esos cortos se vuelvan colombianos. No cumplen con los requisitos para ser colombianos esos cortos. No hay un contrato de por medio de ninguno de los miembros que hacen el corto, pero porque tampoco desde la universidad le dicen, ¿sabe qué? En un corto usted, señor productor, que es el gerente de esta cosa, tiene que hacer toda una cadena de contratación para hacer esto. Y tampoco se lo exigen los profesores en la universidad. Y a veces hasta el corto, los derechos patrimoniales son de la universidad, error, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es que esos cortos no puedan sobrevivir en el mercado, aunque estamos diciendo que estamos queriendo nutrir el mercado de historias interesantes, digamos, creadas por tu gente, por ejemplo, en la universidad. Entonces, creo que el problema hay que analizarlo desde cómo están también pidiéndole a los estudiantes que hagan sus proyectos de grado, sus proyectos universitarios, etcétera. El PUFA no es un problema, el PUFA es muy importante que haya eso, que se haya oficializado los permisos en la ciudad, porque antes, ¿sabe cómo lo hacían? Le pagaban sobornos al policía de turno, al otro, para que entonces le dejara filmar, le dejara cerrar la callecita, por favor, ¿no? No, esto tiene que ser organizado. Entonces, si está pasando con los estudiantes que le pagan algo que no pueden pagar, o que no puede pagar la universidad, o no quiere pagar la universidad, que también, ¿no? Puede perfectamente hacerse una relación con IDARTES que maneja el PUFA, puede uno perfectamente mirar cómo hacer una cuestión con los estudiantes, ¿no? Y tipificar un poco la cosa, pero yo no creo que sea imposible, ni mucho menos, ¿no? Sí. Bueno, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico tiene desde hace 6 años un acuerdo con Colfuturo. Tenemos maestrías en diferentes partes del país, hemos dado por lo menos como unas 140 becas para maestrías en diferentes áreas en el país, y lo que hacemos es que prácticamente esa beca se vuelve como casi del 90%, porque Colfuturo
da un crédito beca hasta por $50.000, de los cuales 25 se condonan cuando vengan al país y de los cuales nosotros entramos a dar el 90% del resto de los 25.000. Entonces, pues es bastante interesante, ya están volviendo varios o han vuelto al país. También trabajamos en el semillero que promueve Colfuturo, que es justamente acercar esos programas de las universidades de posgrado a los que están pretendiendo aplicar a las universidades, y apoyamos la tercera lengua, la lengua, el inglés, por ejemplo, les damos unas becas para que por un año, para que se puedan preparar mejor para el TOEFL o para el, no me acuerdo cómo se llama el otro, el ¿qué? Otro que es el inglés, que no me acuerdo cómo se llama, ese. Les damos unas becas también para eso. Hacemos una serie digamos, como de talleres de emprendimiento por todo el país. En este momento la próxima semana se van para Armenia, digamos, este año, pero damos como 8 alrededor del país donde hay ejemplos con productores, cómo se hace un presupuesto, cosas de derechos de autor, o sea, como una curva de buenas prácticas, que es como una semana intensiva en diferentes partes. Lo deberíamos hacer con las universidades, pero que me paguen. Ustedes pagan y yo se lo organizo. Una parte de las entradas de ellos, ¿no? Bueno, el tema es que sí, hacemos este tipo de cosas en diferentes partes y yo creo que sí hay becas, sí hay convocatorias que hay que estar pues como pendiente. Yo los invito a que se inscriban en Pantalla Colombia, que continuamente estamos mostrando convocatorias y oportunidades y cursos y talleres y cosas. En los estímulos automáticos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico hay un montón de talleres a los que se puede aplicar también, y si los seleccionan entonces pueden ir y los ayudamos. Pero sí, tratamos de… hay cosas que por ejemplo, pues si a ustedes lo seleccionan en un festival con su corto y el corto está dentro de los estímulos automáticos, ustedes pueden acceder a un apoyo para el tiquete, para la acreditación, para algunas cosas, por ejemplo, para ir al Festival de Cartagena también. En fin, hay algunas cosas, no son maravillosas para todo el mundo, pero pues sí hay algunas posibilidades, y yo creo que es muy importante. De nuevo vuelvo a las universidades, por ejemplo el Festival de Cine de San Sebastián. El Festival de Cine de San Sebastián hace que es ahorita, pues que fue en septiembre, hace unos programas muy interesantes para los cortometrajes de universidades, y apoya que vayan las universidades, los grupos con sus tutores, pues con sus profesores, que pueden tener acceso a una serie de cuestiones también de la industria. Creo que participar, por ejemplo, en eventos como el BAM también es interesante. Tenemos acuerdos con la universidad, por ejemplo, para ese evento. Yo creo que hay muchas más posibilidades que en el año 1997. Hola, yo aparte de un sello disquero y dentro del sector de la música ahorita hay como mucho interés y mucha ilusión en las posibilidades de articulación con el sector audiovisual a través de todo el tema que tiene que ver con sincronización, licenciamiento, pero también hemos visto que hay una cantidad de roles que todavía no están muy desarrollados en el país, como es el caso de los supervisores musicales, que hay como bastante pocos, y quería preguntarte un poco desde el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer para fomentar esta sinergia entre el cine y la música? Pues yo he visto con mucho interés que se han organizado una asociación de compositores audiovisuales. Ayer, por ejemplo, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que era la clausura del BIF, del Festival Internacional de Cine de Bogotá, era la película Metrópolis, y varios de los miembros compositores de esta asociación hicieron la composición musical, y estaban la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá estaba tocando esas composiciones. Creo que
la salida es agruparse, tratar de participar en todas estas ocasiones que cada vez son más. Ahora venía de una reunión con la Cámara de Comercio de Bogotá, que está queriendo, por ejemplo, ellos organizan Arbo, tienen el BOM, que es el de música, el BAM, que es el audiovisual que nosotros organizamos con ellos, y ahora tienen lo del Fashion Week, y ya están los, digamos, los mismos emprendedores y los exhibidores que van a hacer pues las pasarelas, etcétera, están pensando en cómo muestran o cómo se complementan con el tema audiovisual. Yo creo que en este momento hay una oportunidad enorme de toda esta cuestión transversal, porque pues el audiovisual es muy, es decir, es muy motivador, es que, ¿no? Entonces ya se están soñando algunos de ellos con contratar a algunos de la gente del audiovisual a que les ayude a ser parte de sus teaser de moda o no sé, para complementar sus pasarelas. Entonces yo creo que sí hay enormes sinergias que se pueden hacer con la música. Nosotros hemos querido desde el BAM hacer visibles a los que tienen que hacer no solamente el diseño de sonido, sino la composición. Y se han reunido allí, han tenido espacios para comentarlo a la otra gente. Creo que hay que construir y hacerse visibles, reunirse, tratar de participar en los eventos de una manera un poco más proactiva, y sí hay mucho que ver, o sea, y ahora más que nunca en todo el tema de transmedia y de new media que llamamos, para resumir esa cosa llena de siglas que ahora usan, y es que de verdad en los otros países que todos están aprendiendo y todos están nuevos, porque pues trajimos una señora de MIT y otro señor por allá del Reino Unido, etcétera, y todo lo que nos decían es que ahora lo que estaban motivando era que hubiera unas mesas de co-creación. No es que yo llegué aquí con mi guión, sino que esa manera de contar historias sale de una mesa de trabajo, donde se está creando un universo creativo del cual le van a salir una cantidad de posibilidades, de pronto una película, una serie, una cuestión inmersiva, una cuestión no sé qué. O sea, entonces, cómo ya no están pensando solamente en hacer una película donde aquí está el director y allá hay una pantalla, sino que están pensando en una cantidad de sinergias entre todos los interinstitucionales, y que además se va a poder ver de diferentes maneras y proyectar en diferentes pantallas. Entonces yo creo que o sea, estamos en un momento, yo agradezco no haber nacido en el siglo XII de una manera increíble, primero porque me habrían casado a los 13 años con un desconocido, eso sería fatal, pero además porque tenemos una enorme cantidad de posibilidades de estar presentes en una nueva revolución industrial. O sea, es que de verdad el cambio, hace 20 años no había iPhone, en estos 20 años uno ya no puede dejar de chatear y de no sé qué diablos, y es que hace 20 años eso no existía. O sea, estamos en un momento en que hay una posibilidad transversal de conectarnos, de comunicarnos, de no sé qué, y por lo tanto es una oportunidad enorme de contar nuestras historias a través de todas esas posibilidades y de conectarnos en las diferentes disciplinas. Y aquí mismo ustedes ya veo que hay músicos y etcétera que están tratando de ver cómo se ponen las cosas juntas, porque los gestores culturales no son otra cosa que poner las cosas juntas para tratar de lograr que se avance en el desarrollo cultural o en la promoción cultural o en sentar las bases para un proyecto cultural, ¿no? A mí me parece muy interesante que desde los inicios ha habido como una conexión entre todo el proceso cinematográfico en Colombia con el Ministerio de Educación, pero también me cuestiona mucho, pues que digamos, bueno, yo soy docente de magisterio, pero también me cuestiona mucho que existen los lineamientos de educación artística, un apartado
pero realmente no se ve, bueno, de hecho la educación artística en la infancia es nula en la educación pública, digamos, ni siquiera contamos con un profesor en cualquier área de arte, en la educación básica primaria no lo hay. Y digamos que en bachillerato, donde todos los colegios lo tienen por obligación, hay danza, música, teatro, dibujo, pero de cine, Poco. es más, estábamos hablando justo que no existe nada. Entonces, digamos que por un lado nos preocupa eso y podría, digamos, siendo tan pequeño, no sé si hay posibilidades de hacer, no sé cómo sería eso de gestionar una cátedra sobre el cine también desde la primera infancia, que sea obligatoria en la educación. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que también nos preocupa un poco el poco acceso que puede tener la población vulnerable de los barrios periféricos, donde no hay salas de cine, bueno, donde se han logrado unos procesos como en Ciudad Bolívar, interesantes, pero que a pesar de que está en un lugar de mucha dificultad para el acceso cinematográfico, no abarca toda la periferia, toda la población estudiantil. Uno ve que, bueno, digamos que uno como maestro hace el mayor esfuerzo y ahí es donde acudimos a la piratería y en fin, para poder llevar un tipo de contenido diferente al que ven en la televisión o al que ven en las redes sociales, pero entonces pensamos que sí es como insuficiente ese acercamiento desde la primera infancia, desde la educación básica al cine, y que es importante, sobre todo pues porque digamos que el cine colombiano se ha ido tomando fuerza, pero a veces uno habla con los estudiantes y ellos ni siquiera saben que en Colombia se hace cine, o sea, la cosa es tan terrible que acá se hace cine. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo con usted. Venga, le digo, el que esté el Ministerio de Educación ahí es porque teóricamente es maravilloso tenerlo ahí, pero que de verdad hayamos podido hacer algo con el Ministerio de Educación, ese es otro cuento. Primero, porque cuando uno se acerca al Ministerio de Educación dice, es que lo que pasa es que nosotros somos los de la política, pero cada colegio es autónomo, cada Secretaría de Educación es autónoma, cada nanana es autónomo, de manera que yo no puedo obligar a que nada. Aquí lo que no es ciencia, sociales, matemáticas, y no me acuerdo cuál es la otra cosa que es obligatoria, de resto todo lo demás es lo que tú estás describiendo. Desde hace 3 años hemos tratado de hacer proyectos pilotos digamos, con un departamento del Ministerio de Educación que es el de contenidos digitales, con las aulas inteligentes, con esos programas que están tratando de hacer pilotos con 500, bueno, no sé, y no lo hemos logrado. Finalmente estamos logrando algo con que todas las conferencias y etcétera que nosotros traemos por diferentes motivos de acompañamiento a los proyectos, etcétera, podamos empezar a hacer unas como fichas pedagógicas y además ponerlas, editarlas y ponerlas en digital al servicio de las plataformas del Ministerio de Educación y de nosotros, pero es una cosa así de grande, o sea, mientras no digan, como dijeron en algún momento con un decreto y no sé qué, aquí hay una cátedra que se llama La Paz, que yo no sé si eso existe o alguien lo está ejecutando, tampoco funciona, bueno, entonces tampoco va a funcionar si lo ponen por ley, pero la verdad es que si el diagnóstico está hecho y ustedes lo sienten y se ve, desde que tenemos un niño, que además lo ponemos enfrente a una televisión, a un iPad o a una de esta para que no nos moleste, y lo que le ponemos es la vaina internacional, el no sé qué, y no tenemos contenidos nuestros para ponerles lo nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que les estamos echando, perdón, es todo lo que después va a derivar en Rápidos y Furiosos y en todas esas cosas de donde se les mueve el asiento y todos los vampiros y todo lo demás. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos también una responsabilidad enorme de contar esas historias y de tratar de hacer esas cosas. Señal Colombia ha tratado de hacer un poco de contenidos educativos propios, además que no necesariamente son un bodrio, porque también hacían eso, ¿no? Sino que contenidos de buena calidad, interesantes,
pero que no, tiene que ser el típico docente como ustedes dos, que veo que son dos allí, que tienen la iniciativa, porque es tal el entramado que hay que hacer. Yo me acuerdo de Franco Loli, por ejemplo, cuando estrenó su película, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me olvidó ahorita, la del niño, eso, Gente de Bien, eso, Gente de Bien. Dijo, voy a llevar los colegios a las salas de cine, y entonces empezó a hacer todo un trabajo, y nosotros incluso empezamos a decir, tenemos que apoyarlo, esta es una buena estrategia, una buena táctica, no sé qué. Empiece usted a tratar de cuadrar los horarios para que le den permiso en los colegios, para que de verdad vayan a las salas, para que de verdad los de las salas quieran no cobrarles sino mitad de precio, pero en cambio ese mitad de precio, ¿quién lo paga el resto? En fin, es un trabajo tan enorme que además hay que contar con el aval de la Secretaría de Cultura, de Educación de cada lugar, del colegio mismo, que entiendo que tiene sus propias dinámicas, y salvo lo obligatorio puede hacer lo que quiera y puede dar permisos o no. Después dijimos no son los estudiantes, son los profesores. Entonces vamos a hacer con conciencias alguna cosa con los profesores, no sé qué, no sé cuántas, porque claro, los profesores posiblemente pueden ser mayores multiplicadores con los alumnos, etcétera, etcétera. Pero ese es otro universo inmenso que hay que financiar de alguna forma, y que también tiene una cantidad de temas que pues de alguna manera como que los hemos tenido ahí en calientico en bajo, ¿no? Porque nosotros no tenemos la infraestructura ni los recursos para emprender semejante cosa, pero tenemos el convencimiento completo que si a ti no te dan esa opción desde el colegio, pues nunca te van a gustar las aceitunas. Si te las dan a los 45 dices, ¿qué es eso tan feo y verde? ¿Sí? El Ministerio de Educación debería tener la iniciativa y pedirle apoyo a ustedes. Y debería liderar la iniciativa. Pues sí, pero pues él debería… Digamos que nosotras, nuestro proyecto de la maestría un poco es precisamente hacer un circuito audiovisual para llegar inicialmente a los colegios, que digamos es como nuestro sitio de trabajo. Entonces de pronto nos gustaría saber si hay posibilidad de contactarnos con ustedes para empezar Claro. a hacer los pilotos y hacer la propuesta y Obvio, crece. claro que sí. A nosotros nos interesa, y además le contamos todas las frustraciones que hemos tenido al respecto. O sea… Creo que el tiempo se ha cumplido. ¿Tú querías hacer una última pregunta? Sí, yo quería, La última. sí. Y después, Ahora les doy la tarjeta. ¿Tú crees que con el cambio del mercado o con la especulación con la economía naranja, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico se podría permitir apoyar otro tipo de relatos, como los relatos de género, de ciencia ficción o de cine fantástico o hasta acción? Claro. Yo lo que necesito es que ustedes vayan y voten por cada uno de los candidatos que pueden votar cada 2 años, y cuando uno dice, bueno, el representante de los directores, 3 votos, pero si pueden votar todos aquellos que se consideren directores, que en este país son todos, y ninguno vota, es decir, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico sí tiene unos lineamientos en la ley, no se puede pagar cualquier cosa, pero lo que sí se puede invertir es en estímulos al sector creativo, a los creadores, a los exhibidores, a la preservación del patrimonio, y en eso caben todas las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que? Por eso han crecido de una modalidad que había en el fondo en el 2004 a 27 que hay ahora, porque se ha ido, no, que hagamos mejor, apoyemos de pronto el guión de comedia. Llevamos 3 años apoyando el guión de comedia. ¿Por qué? Pues para ver si hay algunas comedias un poco más inteligentes, a ver si esa sutileza del colombiano que vive contando chistes de verdad, y chistes rápidos y witties y no, a ver si eso se traduce de pronto en alguna película que haga reír en este pueblo, ¿no? Entonces sí, ciencia ficción, ¿por qué no? O sea, nadie está diciendo que todas esas categorías de ficción o de documental o de lo que sea, pueden haber mezclas.
Hubo uno que les decíamos, bueno, diga cuál es el género de su película y por eso no apoyamos por género, porque uno decía, no, es que el mío es, ¿cómo era? Mi película es de sexo apocalíptico. Entonces, ¿no? Entonces, y les juro que es verdad, ¿no? Es un cortometraje y era de sexo apocalíptico. Entonces, bueno, sí, los géneros son como los quiera. No hay ningún límite de género, usted puede presentar lo que quiera, puede hacer cosas de ciencia ficción, ojalá. Tienes que medir su presupuesto porque cuando son cosas de ciencia ficción, usted tiene que pensar en unos efectos especiales que cada vez más se hacen en este país, pero que a veces son costosos. Entonces, pues, pero se puede, claro que sí. Claudia, ¿cómo vas a No sé, ¿cómo repartimos esto? generar el público que tienes en este momento de la maestría? Pues sí, porque todos los demás desertaron. Ricardo no entra. Pues hay 10 porque no tenía sino 10, qué pena, pero… Tienes que inventar algún mecanismo. Pues hagamos de consenso un mecanismo, eso es parte de la gestión cultural, a ver, ¿qué mecanismo establecemos? Primero que sean de la maestría, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, que sean niños y niñas. Ahora como resolvieron que incluyente quiere decir niños y niñas y yo les decía, y todos los HJCK más que ¿no? Ah, ¿usted no es de la maestría? Bueno, pero usted es del Líbano, Tolima y no todos tienen no todos tienen una película de los años 20 en Líbano, Tolima, o sea que usted se merece una. Pase.